Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos concluyendo con nuestro estudio semanal, cómo Dios se mira ante el pecado o qué hace Dios para quitar el pecado. Veíamos en los primeros dos estudios, en el primer estudio específicamente vimos que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, estamos entendiendo que la misericordia y la verdad, cuando venimos al Señor Jesucristo, Él quita, arranca el pecado y lo corrige en nuestra vida, empieza a corregir nuestra vida. En el segundo estudio veíamos otra parte en donde decía la palabra de Dios que con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Es decir, nosotros estamos viendo en estas dos escrituras la primera parte en donde Dios nos quita, nos arranca y nos corrige del pecado. Y la segunda parte en donde cómo podemos hacerle para que el pecado, ¿sí?, no esté en nuestra vida. Ahora, es importante saber que el temor de Dios, el principio de la sabiduría, de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, veíamos en el segundo estudio que el temor de Jehová es reverencia, es adorar, es inclinarse, es tener un respeto y un honor por la persona que nos ama. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se adquiere la sabiduría, porque la sabiduría tiene un principio, y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Bien, vamos a iniciar en este tiempo con el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6, en donde nosotros vemos que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y entonces, si nosotros entendemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque lo dice en Proverbios capítulo 1, nosotros entendemos que para poder tener ese temor de Dios, nosotros tenemos que ver que en nuestra vida estemos tomando la sabiduría. Y podemos preguntar, ¿cómo adquirimos esa sabiduría? En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros estamos con el Señor, y sabemos y entendemos que necesitamos esa sabiduría para que el temor de Dios, el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, esté en nosotros y podamos apartarnos del mal, necesitamos pedirla. Necesitamos pedir la sabiduría del Señor. Y dice la Escritura que tenemos que hacerlo con fe, no dudando nada. Porque dice que el que duda es como esa ola de mar que es echada de un lugar a otro. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Cuando nosotros hemos pedido sabiduría, entonces el Señor nos va a enseñar de dónde la podemos adquirir. De dónde podemos adquirir la sabiduría. Y aquí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, nos damos cuenta que aquí la Escritura nos está diciendo que las Escrituras nos pueden hacer sabio. Dice, nos pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando la sabiduría nos muestra, nos enseña al Señor Jesucristo, nos revela al Señor Jesucristo, nosotros nos podemos hacer esas personas sabias que tienen como principio el temor del Señor. Y ese temor del Señor nos va a llevar a ser personas que se apartan del mal. Muchas veces nosotros nos quedamos en el mal y no nos movemos.
porque nos es difícil o porque nos acomodamos, nos acostumbramos, pero la Biblia dice que una persona sabia es una persona que dentro de su vida está conociendo al Señor Jesús y que esa sabiduría le está haciendo ser una persona reverente al Señor, y cuando somos reverentes estamos nosotros listos para salir, para huir del mal. Es muy tremendo que la palabra de Dios nos enseña que en esas escrituras encontramos la sabiduría de Dios. Es importante que nosotros podamos entender que la sabiduría de Dios tiene algunas características, porque si nos damos cuenta, hay sabiduría del mundo, que las características de la sabiduría del mundo que son terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo nos encontramos nosotros en que tenemos sabiduría del mundo sembrada en nuestro corazón? En el libro de Santiago capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué tremendo es que una persona, cuando tiene celos, cuando tiene contienda, cuando tiene pleito, ahí hay en esa persona encerrada toda obra perversa. Toda perversión está dentro de esa persona, y esa persona tiene una sabiduría sembrada por el mundo, que dice que es terrenal, animal y diabólica. Pero la gente que busca la sabiduría de Dios, que pide la sabiduría de Dios, encuentra las características: una sabiduría pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, que se manifiesta, porque ahí dice la Escritura, que se manifiesta por las buenas obras de esa persona que es sabia. Y además que esa sabiduría nos lleva a apartarnos del mal. Mira, es importante que nosotros podamos entender estas verdades. Lo primero que debemos de aprender a hacer es pedirle sabiduría al Señor. Cuando nosotros le pedimos sabiduría al Señor, dice que Él da abundantemente y sin reproche. ¡Qué tremendo es eso! El Señor nos derrama de esa sabiduría que nos hace crecer en el temor de Jehová y que nos hace que nos apartemos del mal. Por lo consiguiente, luego viene tomarla a través de las Escrituras. Cuando nosotros le pedimos la sabiduría al Señor, en ese momento Él empieza a abrir la palabra para que nosotros podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ver a esos hombres que siguieron el ejemplo de Jesucristo a través de esa revelación del Padre, y podamos nosotros caminar en ese temor y alejarnos de la maldad. Después nosotros podremos mostrar que tenemos esa sabiduría de lo alto, que es igual al temor de Dios. Esa reverencia, ese adorar al Señor con nuestros actos, ese temor que significa alabar, adorar completamente al Señor con nuestras acciones, con nuestra vida propia, no con un solo canto, no solamente levantando las manos, sino a través de nuestra vida, a través de nuestro diario caminar, a través de ser personas de paz, a través de personas que muestran la sabiduría del Señor en esa sabia mansedumbre, en donde podemos entender que hay un Dios poderoso que nos está ayudando a salir a través de la sabiduría, del temor de Dios, a salir y a huir del mal. Es por eso que, como veíamos en un principio, que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es importante la sabiduría para que nosotros podamos cuidar la vida nueva que Dios nos ha dado, podamos cuidar las nuevas oportunidades que el Señor nos está brindando, porque diariamente tenemos una nueva oportunidad para adquirir la sabiduría de Dios y para poder huir del mal, para apartarnos del mal, para ser gente que se aparta del mal,
y que puede ser bendecido de parte de Dios en toda la plenitud. ¿Por qué? Porque cuando alguien es sabio, cuando alguien es entendido, estará mostrando a través de una vida que manifiesta adoración y alabanza al Señor. Aún muchas veces sin hablar, el estilo de vida de una persona sabia está adorando al Señor, porque es una persona que se aparta del mal. Muy bien, hoy concluimos con este estudio semanal y quisiera que orásemos en estos momentos para pedirle al Señor la sabiduría que como principio trae el temor de Jehová, y en ese principio poder caminar adorando y apartándonos del mal. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que derrames sabiduría sobre cada uno de nosotros. Esa sabiduría que nos aparta del mal, Señor, porque hay temor en nuestros corazones. Ese temor reverente, Señor. Ese temor que manifiesta no miedo, sino que manifiesta adoración, que manifiesta respeto, que manifiesta honor a ti, Dios. Te adoramos y te suplicamos con todo nuestro corazón que derrame sabiduría en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.